Hey, buenas. ¿Qué tal? Acércate al fuego. Debes estar agotado. No sé cómo habrás ido a parar a este canal de YouTube, pero esto es un vídeo sobre videojuegos. Lo sabes, ¿no? Lo pone en el título. Esto es Artecaso. Aquí hablamos de arte. Y no voy a pretender ni por un momento que hay una discusión en torno a si los videojuegos lo son, porque estamos en 2024 y ya basta. La cosa es que este vídeo va exclusivamente de videojuegos, algo que me gustaría hacer más en este canal. Es por eso que en el día de hoy me gustaría hablar de una serie de títulos muy diferentes entre ellos, que son tan solo una pequeña muestra del pedazo de catálogo que nos ha dejado 2024. 2024. A 2024 le queda poco. El estado de la industria es raro, con el tema de los despidos a trabajadores, precios abusivos, los mismos debates que se repiten cíclicamente, con Ubisoft en su peor momento, y un juego con un presupuesto millonario como lo es Concord cerrando a la semana de estrenarse. Está siendo un año raro. En general, la industria del videojuego lleva un tiempo con las mismas malas conductas de siempre, y yo, como tanta otra gente, hemos encontrado consuelo en los lanzamientos independientes. Porque, bueno, a veces apetece jugar a algo con alma, o cuya alma no se ha visto diluida en un mar de ejecutivos con traje metiendo bulla. Y es que siempre han existido personas o grupos de personas que desarrollan juegos por su cuenta. La industria del videojuego mueve más que la del cine y la música juntas, no por las razones adecuadas, pero hoy estamos aquí, tranquilos, frente al fuego. Y da igual si eres un pedazo de friki como yo y llevas jugando desde que eras un chavalito o no has cogido un mando en tu vida. Porque este vídeo va del espíritu de experimentar y ofrecer experiencias alternativas a lo que se ve en el panorama comercial. Sí, vale, salen demasiadas cosas al año, pero la proliferación del medio nos recompensa con títulos más variados y propuestas refrescantes. Mientras hay un poco de inquietud en las posibilidades del videojuego, de un arte que es puramente interactivo, creo que estos 5 títulos, cada uno de su padre y de su madre, os pueden interesar. Pero antes, anécdota rápida. En una de mis escapadas veraniegas para ser un vagabundo que vive en su coche, acabé visitando a un colega que estaba de casa de campo en un pueblo de Málaga que no había visitado antes. Y por motivos de la vida, esa noche, tras haber llegado tardísimo, cansado, y tras haber conducido por un olivar en el que no se veía nada, esa noche terminé caminando media hora por el campo. Como única luz, mi linterna, y como único consuelo, el tiempo de Google Maps, que bajaba y anunciaba que tarde o temprano llegaría a mi destino. Recuerdo salir de la luz del pueblo, adentrarme más y más por un camino de tierra. A mis lados, un desnivel y olivos, con un creciente ruido de perros ladrando en la lejanía y mis pasos acelerándose minuto a minuto. Quiero lanzar una pregunta. ¿Habéis caminado solos por el campo de noche? Es más, ¿habéis caminado alguna vez por una zona rural en la que no habéis estado antes de noche? Y obviamente no me pasó nada. Aquí estoy haciendo el vídeo. Pero aún recuerdo ese terror que emergía a cada silueta, a cada sonido y a cada pensamiento inoportuno. Finalmente llegué, y mientras me echaba un cigarro en la negrura que eran los páramos rurales en ese momento, tuve una ristra de ideas. Y una de esas ideas, uno de esos pensamientos fugaces que tienes después de un rato de tener la adrenalina disparada, era que hace una semana había jugado Mimic Search. Se ha reportado el ataque de un mímico en el área. Un monstruo capaz de cambiar su apariencia por la de cualquier animal o persona. Y como policía de servicio, será tu tarea el investigar las inmediaciones en búsqueda del impostor. Mimic Search es definitivamente un juego con pocos recursos y hecho por una sola persona. Véase en lo lineal que acaba siendo, en lo poco que explota su monstruo o en el hecho de que es gratis, pero usa muy bien las pocas bazas que tiene para que a lo largo de su duración tengas tu corazón en el puño. Lo primero que llama la atención es la atmósfera. A primera vista está esa capa estética, el filtro a lo cinta de VHS y los gráficos retro que ya son casi parte obligatoria de esta nueva ola de terror. La nostalgia, la evocación, Umberto Eco y todo el rollo. He nacido Umberto Eco que dice: en el momento en el que las limitaciones del VHS no sean algo obligatorio, eso será como estética en el futuro y la gente lo venerará, y es como estamos en esa época, Umberto Eco, hijo de puta, tus muertos. Pero Mimic Search tiene más elementos que lo hacen interesante. Uno de ellos es el micromundo abierto en el que ocurre. Y es que en el juego se nos pone a explorar un terreno bastante limitado, tanto en extensión como en localizaciones, pero que gana peso con su diseño de sonido. Lugares comunes como una granja o un motel. Pero esto ya se siente interesante. En vez de un pasillo y una casa, tenemos una pequeña zona abierta y un coche. Eres tú, las luces de tu auto, los árboles y los sonidos del bosque, en busca de algo que ha arrancado a una persona del arcén, dejando atrás objetos personales, el coche abierto de par en par y una enorme mancha de sangre.
Y es nuestro deber conducir, preguntar y buscar algo desconocido que se está haciendo pasar por alguien conocido. En plena era del revival y la exaltación del pasado, de los reboots y remakes infinitos, las estéticas retro también se pueden usar con fines ambientales, para provocar esa sensación de nostalgia, ya sea real o falsa. Te sientes ahí, pero está esa capa de ruido nostálgico que se encuentra en conflicto con la realidad. Me gusta ese contraste entre la irrealidad de la estética retro y un mapa que se esfuerza por hacerse pasar por un sitio real. Es un recurso que se está usando bastante, pero del que aún personalmente no me he cansado. Y la premisa, el apartado visual y sonoro sumado al escenario abierto pueden llegar a ponerte en un estado de alarma conforme navegas estos bosques. Quizá los gráficos o la premisa no te apelen y esto resulte en una experiencia que no te asuste en absoluto, pero desde luego este no es mi caso. Al final, Mimic Search está aquí como muestra gratuita de una escena de juegos independientes, que rechaza el hiperrealismo como única forma de generar miedo o tensión, haciendo de los desarrollos algo mucho más sostenible y asequible para equipos pequeños y también de paso atrayendo a mucha gente solamente por un motivo estético. Y muchas veces no es solo nostalgia. Cada generación gráfica tiene su propio encanto y puede ser expresiva a su manera, más a día de hoy. Hay algo bonito en saber que lo que en su momento se veía así por limitaciones técnicas, ahora puede ser una estética, que ya no se encuentra coartada por barreras tecnológicas. Lo que solía ser una limitación es ahora una opción. Muchas veces los proyectos amateur que se aprovechan de esto dan lugar a obras torpes, mal enfocadas o desaprovechadas. Cosa normal por otra parte, pues por lo general suelen ser proyectos primerizos realizados por una o dos personas. Pero es que incluso en los títulos en los que algún apartado no termina de funcionar por la inexperiencia o falta de recursos de sus desarrolladores, aún se pueden encontrar buenas historias, mundos únicos y propuestas jugables interesantes. Mimic Search es un ejemplo de experiencia cortita y bien construida. No hace locuras y aunque su final quizá no sea suficiente para muchos, te pone a ti en un coche y te da libertad para que experimentes su rato como tú quieras. Conforme los sonidos de la noche chocan contra ti al bajar del coche, conforme hablas con los habitantes de la zona y conforme te das cuenta de que te quedan pocos lugares por investigar y que el mímico debe estar cada vez más cerca. La cosa es que juegos de este tipo hay a patadas. El propio creador de Mimic Search tiene un juego anterior, Missing Hiker. Si queréis meteros en este mundillo, quizás podéis empezar por aquí. Y ya probar otros títulos que intentan otros tipos de terror, como Nobody Lives Under the Lighthouse, That Which Gave Chase, las obras de Puppet Combo o el maravillosísimo Lost in Vivo. Anomaly Agent es el primer juego de su estudio y les ha salido así de bueno a la primera. Few Games es una desarrolladora turca que se ha estrenado con un título que es a su vez una historia de ciencia ficción muy entretenida y un beat'em up que funciona bastante bien. Y me parece importante empezar por esto último porque yo tampoco soy el mayor fan de los beat'em up. Sí, pero Henry, mira, ¿qué cojones es un beat'em up? En plan Beatles, los Beatles o los escarabajos. Que no todos hablamos jerga videojuegos, ¿vale? Por favor, un poco de... Los beat'em up son estos jueguitos de avanzar hacia adelante mientras te pega de hostias con todo lo que aparezca. Que no sé muy bien qué hago explicando uno de los géneros más clásicos y longevos del medio, pero por aportar algo al beat'em up también se le llama beat'em all, brawler o yo contra el bar, que es como procedería a llamar a este género a partir de ahora. Es un género muy clásico que se remonta, bueno, ya sabéis, Streets of Rage o... Este Yo contra el barrio también tiene sus momentos de plataformas, pero su combate es el plato principal y se juega de puta madre. Responde rápido, es satisfactorio, tiene variables pero tampoco se complica o se hace difícil de dominar. También resulta interesante cómo se empaqueta este conjunto en una historia de ciencia ficción. Anomaly Agent plantea un aluvión de sucesos en un mundo que se toma las libertades que quiere. Nuestro prota es un agente de anomalías dimensionales, así que todo parece estar permitido. Esto se usa tanto a favor del ritmo como para en ocasiones jugar con las expectativas preestablecidas de lo que podríamos esperar de una historia de saltos dimensionales. Y es que al poco rato de empezar se nos dirá que tenemos una última misión, que deberemos acabar con varios individuos y entonces podremos ascender, retirarnos, ya sabéis, esta cosa tan cliché de tienes un último trabajo. Anomaly Agent aprovecha su mundo de ciencia ficción para tomarse a sí mismo en serio en la justa medida como para poder dar personajes interesantes y un progreso intrigante sin realmente comprometerse con un mundo definido. El juego es desenfadado, tiene bromas, es consciente del absurdo que hace y funciona, además de contar con ideas sueltas muy interesantes, como hacer un sistema de moralidad clásico, es decir, si tu personaje es buena gente o un capullo con los demás, y convertirlo en la moneda con la que compras habilidades. Y esto último se podría aprovechar más, al igual que otros apartados del juego, pero
Repito, Anomaly Agent es una primera obra y representa algo muy bueno que viene de la democratización del videojuego, y es que la escena indie suele jugar con una serie de cartas mucho más variadas a la hora de ser imaginativos y arriesgar con un título. Esto no solo hace que tengamos premisas únicas y mecánicas originales, sino que también hace que haya un lugar para todo tipo de géneros, da igual lo pasado de moda o nicho que sea. Anomaly Agent lo hace con el beat'em up, pasándolo por el filtro de una aventura de acción desenfadada y adornándolo con un pixel art bien cuidado. Pero es que existe Fate de Unholy Trinity, por ejemplo, un título de terror muy bueno que usa una estética reminiscente de Atari. Lo que quiero decir con esto es que con una escena indie sana ya no estamos ligados a modas y tendencias. Con una escena indie sana podemos tener cosas como la vuelta de Monkey Island de manos de Devolver Digital, el resurgir de los boomer shooters, más de esto luego, otras tantas obras tan únicas y especiales como lo puede ser, no sé, The Friends of Ringo Ishikawa, un simulador de vida de ser un macarra sacándose la secundaria en la Japón de los años 80. Y siguen saliendo. Este año hemos tenido Peglin o Balatro, juegos que cogen conceptos como el póker y las pachinko para convertirlas en roguelike. Cuando alejamos la idea de los videojuegos como una carrera especial y la vemos como un arte, cuando la alejamos de algo que tiene que tener detrás una empresa millonaria, obtenemos una paleta de estéticas, tipos de narrativa e ideas jugables mucho más amplia, que pueden tomar nota de lo que ha precedido al medio para hacer las siguientes grandes obras. En fin, que Anomaly Agent es la polla. Cumple y aporta en todos sus apartados, pero es que encima es una muy buena obra y ya han anunciado una secuela. Anomaly President ya tiene tráiler y promete una premisa en la que haremos campaña política por el día y seremos agentes de anomalía por la noche. Tiene muy buena pinta y si queréis apoyar al estudio turco, Anomaly Agent es un juego bastante disfrutón. Tengo pocas reglas como consumidor de videojuegos, pero una de ellas es que si Devolver lo publica, yo lo juego. Devolver fue durante un tiempo el fantasma que asoló la industria, colándose en el difunto E3 y llegando a tener sus propias conferencias independientes, las cuales parecen un especial de Navidad de Adult Swim y os recomiendo ver. Devolver Digital es el espíritu indie de experimentar y ofrecer ideas que cogen el medio y potencian su expresividad y originalidad en todos los apartados. Llevo prendado de esta peña desde Hotline Miami y a su favor puedo decir que, 12 años después, su catálogo de joyas sobrepasa por mucho a las obras más mediocres. Trek to Yomi y My Friend Pedro, os estoy mirando a vosotros. Podría soltaros la parrafada de la importancia de Devolver Digital en la industria, pero por suerte el bueno de Pazos ya tiene un vídeo muy interesante y que lo explica bastante bien. Id a verlo si queréis saber más. Children of the Sun no es un shooter. Es un juego de puzzles. Al principio de cada nivel tienes un momento de movimiento muy limitado, pero una vez disparas el arma, te conviertes en la bala. Toda la bromita del juego es que cuando matas a un enemigo puedes volver a lanzarla, así hasta limpiar el nivel. Y esto es el juego. Te meten sus variaciones mecánicas con nuevos tipos de enemigos y obstáculos ambientales como puedan ser unos trenes pasando. Pero está muy contenido, lo cual no me parece algo malo. Te puede durar sus 2-3 horitas y creo que esto es un acierto. El ser la bala es el aspecto principal del juego. Es original y el feeling al jugarlo es bueno. Cógelo. Mirad al perro gordo que está molestando en el rodaje. Pero es que también está el apartado visual. El estilo es reconocible al instante y la forma de presentarte su simple y concisa historia es mediante pequeñas animaciones que cuentan con ilustraciones increíbles. El juego va de una chica que quiere vengarse de una secta y que cuenta con el poder de alterar el movimiento de las cosas, supongo, y no es la historia en sí, sino la personalidad que irradian los diseños y la paleta de colores, así como los detalles que construyen su atmósfera. Por ejemplo, en la pantalla de selección de niveles, veremos a nuestro protagonista caminar de uno a otro, con paso lento pero seguro, con el rifle colgado del hombro en su camino para cobrar venganza. Y este camino está chulo. La serie de escenarios que vemos no me ha volado la cabeza, pero sí me gusta como cada vez se va haciendo más presente los actos de esta secta, siendo los primeros niveles campamentos improvisados y grupos aislados, pero terminando en ciudades, cementerios e iglesias en los que la actividad de este culto está más constante y presente. Quizá es el típico juego que la rebajita le siente bien, pero ya no es solo que sea un juego con pechá de personalidad, sino que demuestra que Devolver sigue apostando por estos títulos más pequeños, centrados en hacer lo mejor de una idea. Pueden ir haciendo progresivamente lanzamientos más grandes, como este año lo ha sido The Plague Squire, pero me hace feliz saber que sigue habiendo huecos para estos proyectos más concisos, así como que hay otras distribuidoras que están siguiendo esta estela marcada por Devolver, una estela de creatividad, de aprovechar sus mecánicas al máximo y en exprimir todas las herramientas del lenguaje del videojuego.
Selaco es el primer juego de Altered Orbit Studios, un juego de disparos en primera persona con estética futurista y que se encuentra en Early Access, es decir, que no está en su versión final. Aún así, ya cuenta con sus 7 u 8 horas de duración que harán las delicias de cualquiera al que le guste pegar tiros a marcianitos. Y esto es literal. El juego nos pone en la piel de una capitana de seguridad de la Estación Espacial Selaco, hogar de los últimos supervivientes de la humanidad después de la caída de la Tierra. Y el juego comienza cuando una flota alienígena invade la estación. Básicamente os superan en número y os han pillado por sorpresa. Y aquí es donde Selaco plantea su cambio de filosofía ante su aproximación al boomer shooter. Pero antes, ¿qué es un boomer shooter? Pues juegos de disparos retro, básicamente, reminiscentes de Quake o Doom. Esta ola ha tenido bastante fuerza y ha ganado mucha popularidad estos años, con juegos como Dusk, Prodeus, Amityville, Ultra Kill, Warhammer 40.000 Boltgun, Forgive Me Father o mi favorito, Hrot. Literalmente es HROT y es un juego ruso. Está guapo. Hrot. Son juegos de avanzar, disparar, encontrar llaves para abrir puertas y seguir avanzando disparando todo lo que veas. Una filosofía que sigue muchos de los títulos actuales y ya citados. Selaco se creó con JZ Doom, que es una herramienta de código abierto que te permite toquetear el código de Doom. Mira, no tengo ni idea de esto, pero al parecer es la polla y una forma de hacer juegos. Y esto es importante. Ahora hay un auge de boomer shooter. Están de moda. Su nicho se ha ampliado. Pero lo cierto es que ese nicho nunca se fue. Nunca se dejaron de hacer este tipo de juegos. Ya sean ROMs personalizadas de Doom o algún otro título clásico, juegos hechos de cero en u otros motores. Esta escena nunca murió. Y esto es bonito, porque más tiempo probando diferentes variables de una fórmula da lugar a acercamientos más originales, cambios de inspiración o de enfoque. A lo que me refiero y quiero llegar con esto es que a pesar de su apartado visual y el estar programado en JZ Doom, Selaco toma prestado bastante más de otro título de disparos. Aunque la respuesta a lo visual y lo jugable nos grite Doom, el acercamiento a la acción, al enfrentamiento, resuena mucho más con la trilogía de Fear. No me voy a parar a explicar todas las cosas que hacen a Fear, pero digamos que es importante saber que los juegos de disparos han evolucionado con el tiempo. En Half-Life 1 ya el cómo te enfrentabas a los tiroteos tomaba otra aproximación. Ahora podían jugar más con la IA y los comportamientos de los enemigos. Ya no eran solo un diseño llamativo y si disparaba un proyectil, 3 o uno grande que explotara, sino que también empezaban a sentirse más vivos, llegando a jugar con las coberturas y hacer tácticas en tu contra. Esto es algo que Fear mejoró e hizo con un contexto de terror, generando esas situaciones de tensión de estar agazapado bajo una mesa escuchando cómo los enemigos se comunican entre sí. Y esto, fuera de un contexto de terror, es lo que hace Selaco. Tú eres una piba con pistolas en medio de una invasión a gran escala. El juego te lanza muchísimos momentos en los que te ves superado por completo o te emboscan. Vas caminando, escuchas un pitido seguido de un... El objetivo está detrás de ese muro. O algo por el estilo. Y es que Selaco es difícil. En normal, los enemigos te quitan mucha vida y en ocasiones te verás forzado a saltar o moverte de pasillo a pasillo, cambiando entre coberturas constantemente. Selaco se despega de este loop jugable más arcade y en el proceso da peso a su entorno. Una estación espacial plagada de detalles, muy bonita y que da lugar a momentos tan icónicos como cuando bajas a la calle y el cielo... Quizá no es vuestro acercamiento favorito, quizá queréis algo más clásico. Eso está de puta madre. Pero, ¿qué coño? Qué bien que exista Selaco. Qué bien que las ideas se retuerzan y se prueben desde diferentes enfoques. Porque la premisa de Selaco mola bastante, pero fue el empezar a jugarlo y ver la aproximación que le habían dado al ritmo de la acción lo que realmente me atrapó. Al limitar los encuentros a momentos más contados que lo que te sueles encontrar en el shooter medio, Selaco consigue que su mundo haga más mella en ti, siendo en gran parte el protagonista esa estación gigantesca que le da nombre al juego. Y es que el último juego del que vamos a hablar hoy también tiene por nombre el sitio en el que ocurre. Crow Country. País de Cuervos. Crow Country. Mirad, me cuesta mucho hablar de Crow Country de forma analítica, porque podría deciros que es un survival horror, que te lo pasas en 4 horas, que tiene una estética reminiscente de no sé dónde y una jugabilidad que me recuerda a no sé qué. Pero, y perdón por sonar intenso, Crow Country fue en parte una experiencia bastante hipnótica. Es lo que hemos dicho al principio del vídeo. Los videojuegos son un arte. Su impresión en ti depende de la situación en la que te encuentres, el lugar físico en el que estés, tu estado de ánimo, tus gustos o tus preferencias. Y era verano, hacía un calor de cojones, y yo abrí el Crow Country.
Mirad, me gustan los survival horror y no voy a negar ni por un segundo que fue el apartado visual lo que me vendió el juego. Pero cuando lo empecé me golpeó su pantalla inicial. Estaba sacada de una PlayStation enchufada a un televisor antiguo. No soy el mayor fan de la nostalgia, pero hay valor en ella, aunque la estén usando para sacarnos las perras. Aunque, claro, los survival horror no son parte de mi infancia. Probé el Resident Evil en la Nintendo DS, pero la cinemática de las puertas abriéndose eran demasiado para mí yo de 10 años. Aunque con el tiempo me empezó a gustar el terror, y sí que empecé a jugar a este tipo de juegos. Y... ¿sabéis qué? No puedo hacer esto aquí. No puedo hacer esto aquí. El survival horror es un subgénero que centra el foco en hacer sentir vulnerable al jugador, ya sea con un inventario limitado, controles toscos, recursos escasos frente a enemigos numerosos y demás. Pero esta es la cosa. Este género, estas mecánicas, son fruto de una época. Por consenso, el primero es Alone in the Dark, de 1992, pero los mayores exponentes son las sagas Silent Hill y Resident Evil. El survival horror es un género clásico e influyente. Y los títulos que popularizaron el subgénero son fruto de unas tecnologías mucho más limitadas, haciendo de varios de sus aspectos más icónicos partes de las limitaciones de software. Esto es una constante en la historia del medio, pero también muestra cómo aprovechar estas limitaciones haciendo uso de buenas ideas. La saga Silent Hill tiene los dos mejores ejemplos. Por un lado, Silent Hill 1, con un uso de la cámara fija envidiable para la época. A día de hoy sigue siendo realmente disfrutable y ese giro de cámara del comienzo del juego debió dejar a los chavales del 99 con la boca abierta. Pero es que también está el uso de la niebla. Estos putos japoneses literalmente convirtieron la limitación de procesado y de renderizado de una consola en el elemento que se ha convertido en la cosa más icónica de su puta franquicia. Pero el género evoluciona y ya no se encuentra atado por limitaciones gráficas. De hecho, ya ha salido el remake de Silent Hill 2, sin cámara fija y con una niebla que se ve como la vida real. Crow Country se ve así porque quiere rascarte una parte del cerebro. Usa esa amalgama visual entre el Final Fantasy VII y Resident Evil antiguo, diseños a los Silent Hill y unos menús e inventarios que me abstraen a una época en la que no conocíamos el nombre de Elon Musk. Y es que los géneros evolucionan, cogen su propio lenguaje y mitología, la usan para contar diferentes historias y traer nuevas propuestas jugables. Los survival horror, desde luego, no han parado. Tenemos este patrón que se repite, esta idea de géneros de nicho prevaleciendo a lo largo de los años. Algo que tampoco es de extrañar dada la corta historia del medio y la propia naturaleza de hacer un videojuego. He hablado mucho de estética y nostalgia, pero obviamente todo arte está anclado a un proceso práctico que implica un conocimiento y uso de herramientas. En parte esa estética también tiene un valor práctico a la hora de realizar el videojuego, porque no sé si habéis escuchado la frase «cada videojuego es un milagro». No me siento como la persona más adecuada para decir esa frase porque nunca he hecho un videojuego, así que me he permitido el lujo de preguntarle a mi amigo José Antonio, que lleva programando desde que tenía 12 años. Cada videojuego es un milagro. Y estoy completamente de acuerdo con esta frase. Se aplica no solo a videojuegos, sino a cualquier pieza artística. Porque cuando consigues, primero, gestionar las ideas que tienes en tu mente y concebirlas en una idea general, y de segundo, darle forma al caos, y consigues armonizar todo ese proceso y que se destile en algo tan único como es un juego, consigues crear una singularidad, que a fin de cuentas es básicamente un putísimo milagro. Hey, yo había avisado. No estaba cómodo poniéndome analítico como una obra como Crow Country, porque Crow Country no coge más de lo que puede mascar. Hace maravillas con lo que tiene, sí, y esto se ve reflejado en su propio escenario. Un parque de atracciones que bien podría ser el Tivoli. ¿Veis? Esto sí ha sido nostalgia. Un saludo para todos los que fuisteis de niño al Tivoli World. Y si no sois de Andalucía, lo mismo suena aquella foto de un Pikachu monstruoso junto a un niño pequeño. Crow Country es ese parque de atracciones barato, casi soviético, y con una escala tan pequeña y una duración de 3 horas. Crow Country hace tanto con sus 3 horas.
Por lo menos lo hace para las 1700 personas que forman su subreddit, para toda la gente que le ha dedicado un videoanálisis en YouTube, o para mí, que aunque no le estoy dedicando un análisis, sí que puedo decir que ha sido la mayor influencia y la razón por la que he decidido hablar de todos estos juegos. Porque esa sensación de conectar con un medio que amas, esa sensación que he tenido con cada uno de ellos, Crow Country me la ha dado en su máximo esplendor. Y sí, es lo que hemos dicho, Crow Country es un buen videojuego sin hacer locuras. Quizá la mayor locura sea el apartado visual, pero para mi parecer hay algo más. El entendimiento del subgénero, de los lenguajes que hacen en este caso el survival horror. Y no hay mejor ejemplo que al empezar el juego. Cuando comienzas y estás entrando en este parque de atracciones, en una de sus primeras zonas, el Bosque Encantado, ahí encuentras algo que cualquiera que haya jugado más o menos en su vida estará acostumbrado a ver en un videojuego. Códigos para abrir puertas. Un código que más tarde intenté meter a la mínima que el juego me ofreciera algún tipo de candado con un código de seguridad. Y para mi sorpresa, no hay ceros en los códigos de seguridad de Crow Country. Entonces, ¿qué era ese número? Esto sonará estúpido, pero cuando finalmente este número cobra peso, cuando este número se convierte en casi un eje central de la historia, no te has olvidado de él, porque aún lo recuerdas. Es el número del pasillo que no puedes poner en una terminal de seguridad. Y quizá he revelado el ejemplo más tocho de este tipo de elementos, pero el juego no está exento de otros. Y no solo lo hace en este campo con el género, también lo hace con lo que esperas de, no sé, los puntos de guardado, de los NPCs en un videojuego de este tipo. Al final no podemos hablar de gente que hace buenos videojuegos, pero que incluso son buenos videojuegos bajo estándares más antiguos, de otra época u otras modas, con mejoras de calidad de vida y añadidos que pueden hacer ahora debido a las mejoras tecnológicas. Y bueno, que el medio ha evolucionado mucho y que tenemos más ideas para mezclar. Volviendo a la esencia de lo que hacían los videojuegos, o por lo menos a la esencia de lo que hacían los videojuegos en contextos, como en este caso es el contexto de un subgénero tan amplio y tan influyente como lo son los survival horror. Y con esto no quiero hacer un alegato nostálgico ni insinuar que solo se hacían buenos juegos antes, para nada. Disfruto bastante de muchos títulos que salen ahora y con sensibilidades más modernas. Pero no puedo negar que en el estado de la industria actual, estos títulos, con ideas más clásicas, propuestas estéticas diferentes, hacer lo mejor de una pequeña idea, todos estos conceptos se agradecen en una industria que solo parece preocuparse por las escalas y los números. Al final tenía estos 5 juegos, que sí, me han gustado, pero no creo ni siquiera que lleguen a la lista de final de año. Y creo que se merecían un hueco, un rato de hablar de ellos. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Esos son 5 juegos de este año hechos por estudios independientes. Honesta y genuinamente no son ni de mis juegos favoritos de este año. Al principio del vídeo dije que nos quedaríamos en el calor del fuego, ¿no? Pero hay veces que para hablar de ciertas cosas uno tiene que pasear y aclarar la idea. Es un esfuerzo intentar comunicar por qué me apasiona, no me gustan obras pequeñas y no tengo tampoco ningún reparo en ser el tonto de los indies. Es lo que me gustaría ser en parte en este canal. Tengo varias ideas para juegos que a lo mejor no conocéis y que creo que os pueden volar la cabeza, así como retrospectivas a sagas clásicas o incluso más listas estúpidas de los cojones como estas. Hay algo en hablar de videojuegos que me llama y que me llena. Llevo haciendo esto muchísimo tiempo. Estoy muy metido en este mundillo y me interesa, así que primero de todo, si queréis más, comentadlo. Estaría bien tanto saber si os interesa este contenido como especificarme qué os gustaría ver, así como que también me digáis cuáles son vuestras cosas favoritas de este año. Si me decís casi cosillas más desconocidas e independientes, de puta madre, ¿sabes? Pero si me queréis decir, no sé, La Casa del Dragón, pues está bien. No tienen que ser juegos, ya sabéis. Películas, libros, canciones, partido de tenis. Yo voy a seguir un poco con la caminata nocturna. Si habéis llegado hasta aquí, gracias. Volved al fuego, anda, que hace un puto frío de cojones.